Muy buenos días, señores, muy buenos días, señoras. Los recibimos con los brazos abiertos. Estamos ingresando a sus casas. Bien por Casa se instala ya en sus casas. Buenos días, mi Ceci. Buenos días, Gustavito. Efectivamente, ya estamos ingresando a los hogares peruanos a través de la maravillosa señal de TV Perú, con la cual llegamos a todo el Perú. Imagínate qué privilegio. Tenemos un programa espectacular hoy día donde vamos a aprender muchísimas cosas. Así que rápidamente, para no hacerlos esperar, les voy a contar con qué comenzamos. Vamos a hablar sobre las alergias alimentarias. A veces le ha pasado de repente que algo le cae mal, ¿no? De repente el huevo, el chocolate. ¿Esto se deberá a una alergia alimentaria o de repente los síntomas tienen que ser algo mucho más grande, ¿no? De repente hay que tener más cuidado. Vamos a preguntar muchísimas cosas. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo se inician las alergias? ¿Y cómo podemos reconocerlas? Las alergias alimentarias. Se escucha todos los días ahora, la gente lo usa mucho. Soy bipolar, no sé qué me pasa. ¿Realmente serán bipolares? ¿Realmente están cumpliendo con el concepto que explica el ser bipolar? Lo vamos a descubrir en el programa. ¿Realmente soy bipolar? También vamos a aprender sobre la independización de las propiedades. De repente tenemos una casa, tenemos un terreno, un terreno ya construido, una casita, y queremos independizarla. De repente hemos construido unos aires, ¿no? y queremos separar esto. Hoy día vamos a aprender cómo hacerlo, cómo poder independizar esta propiedad. Otra realidad peruana es que a veces las parejas o las familias se desintegran, se desune, se van. En este caso vamos a tocar el tema que el papá se va de la casa. ¿Por qué papá ya no vive con nosotros? Es una pregunta que se hace el hijo a la mamá en este caso. Es una carga bastante fuerte, pero vamos a ver cómo se enfrenta, cómo se hace y qué cosas o qué consecuencias trae. ¿Por qué papá ya no vive con nosotros? Excelente. Esos son los temas, eso es lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Así que pasen la voz porque ya este programa está iniciando. Bien por Casa inicia. Y con nuestro primer tema, vamos a hablar sobre las alergias alimentarias. ¿Qué es lo que producen las alergias? ¿Por qué se dan? ¿Cómo podemos evitarlas? ¿O cuál es el tratamiento? Muchísimas preguntas que se las vamos a hacer al doctor Ronnie Palomino, que es médico alergista. Bienvenido. Hola Ceci, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿A qué se deben las alergias? Las alergias alimentarias es una reacción cuando uno come un alimento. Uno come un alimento y en vez de digerirlo, el cuerpo lo rechaza. Y es una predisposición que ya se tiene dentro de uno y normalmente nacen predispuestos así. Hay otras personas que en el transcurso, o niños, también lo rechazan a futuro, ¿no? Pueden ser muy leves y pueden ser muy crónicas y hay diferentes variedades, ¿no? ¿Hay algún tipo de alimento en especial que genere, digamos, o que sea o predisponga a la alergia, o puede ser a cualquier alimento? Puede ser a cualquier alimento. Estamos hablando de los alimentos modernos como los, digamos, aditivos alimentarios. Dentro de los aditivos alimentarios estamos hablando de preservantes, saborizantes, colorantes, emulsionantes, que son todos en sí los envasados. Disparan la alergia, ¿no? Muy aparte puede ser también los alimentos que comemos, como los pescados, los mariscos. Hay frutas que también provocan alergia a los niños. Sí, en el Perú es muy poco, más en Estados Unidos como el abedul, que es el árbol de la manzana. En el Perú, a veces la naranja, cuando consumen demasiada la dosis de naranja, un vaso o 2 vasos, exageran y producen un disparador de la alergia, ¿no? Que puede ser una intolerancia o una alergia netamente, ¿no? Que son dos cosas distintas totalmente. ¿Y el huevo? El huevo tiene 4 sustancias alergénicas, ¿no? Y no se recomienda un huevo duro en niños que tengan asma, rinitis o una predisposición alimentaria, porque pueden llegar a tener broncoespasmo. Por un huevo duro, pero ¿hay otra forma de poder consumirlo? Lo cambiamos por el huevo de codorniz. Hemos comprobado que, por ejemplo, los niños pueden comer 7 huevos de codorniz diarios. ¿Que equivale a? ¿Cómo? ¿Que equivale a cuántos huevos normales? Un huevo. A un huevo. Claro, fue en la práctica lo que una mamá prácticamente nos comentó, que a su hijo le quería dar un huevo duro, pero le dijimos no puede porque le da alergia. Entonces lo cambió a un huevo de codorniz y lo comenzó a medir y 7 huevos era la medida. Y todos los días le daba 7 huevos de codorniz sin ningún problema. Y en el caso del chocolate. El chocolate produce alergia. Produce alergia por su propia proteína y por la grasa. Y si es un envasado, por el aditivo alimentario, o sea, por el preservante, por el saborizante o el colorante. Ahora, eso va a depender individualmente de cada niño o de cada persona adulta.
pueden reaccionar. Para eso tienen que prevenirlo, que se pueden hacer pruebas de alergia, ¿no? Se recomienda un chocolate con cacao, con bastante cacao, ¿no? Pero ¿cómo saber si exactamente viene con cacao en una envoltura? Es un tema un poco complicado porque tendrían que estar leyendo y no se sabe, ¿no? O tener un laboratorio clínico en su casa. Sin mencionar la marca, hay un chocolate en Perú que es del sur, que es el que no produce alergia. Ah, genial. Porque es de cacao, exactamente. Tiene más composición de cacao, pero los que son los más envasados y los que duran más en refrigeradores o en los estantes donde venden, ahí esos son los que producen más alergia. Ahora, hay diversos tipos de alergia y también diversas reacciones, ¿no? Hay algunas que son mucho más exageradas que otras, ¿no? De repente una alergia alimentaria puede manifestarse como ronchas en el cuerpo, ¿no? Exacto. O incluso podrían desencadenar otro tipo de alergia como la rinitis alérgica, ¿no? También. Pero también están esas alergias que pueden llevar hasta la muerte, como las alergias a los mariscos. Exacto. Las alergias alimentarias pueden producir problemas de piel, cutáneas, ¿no? Ronchas, picazón, y leves o muy crónicas. Pueden producir asma, pueden producir rinitis, pueden producir dolor abdominal, puede ser hasta un síncope, un desmayo, ¿no? Eso es lo que es una alergia alimentaria. Los mariscos pueden producir una reacción alérgica muy grave. Puede haber un edema de glotis, un shock anafiláctico y se puede asfixiar, o un paro cardíaco. Va a depender de la predisposición. Ahora, lo que tienen que saber es que la reacción viene en potencias. Primero se presenta 1, de ahí el doble, de ahí 4 veces más, de ahí 6 veces más, ¿no? Ronnie, por ejemplo, ahora que mencionas la alergia a los mariscos, ¿cómo saber si soy alérgico a los mariscos si no lo consumo? Toda persona que es alérgica, tenga rinitis, asma o dermatitis, tiene una predisposición casi en el 80% a reaccionar, desde el nacimiento. Ahora, los mariscos, hemos visto que los frescos, los sacan del mar y los comes en la mañana, no te va a producir alergia. Pero si están en la tarde, ya no están frescos, o de repente están un poco guardados y lo comes en la noche, terminan en emergencia, teniendo asma y rinitis. Ahora, una persona que de repente no tiene alergia a algún tipo de alimento, ¿podría llegar a desarrollar una alergia más adelante? Una persona que no tiene alergia, que no tiene. Normalmente le llamamos intoxicación. O sea, deben diferenciar la alergia alimentaria de intoxicación. La alergia alimentaria es cuando interviene el sistema de defensa de nosotros, que le llamamos inmunológico. Se presenta a cada rato. Y la intoxicación, o sea, es algo que ya no tiene una predisposición alérgica, no tiene rinitis, ni asma, ni dermatitis, pero de repente hace reacciones crónicas, ¿no? Ronchas muy grandes, pero lo hace una vez al año, 2 veces al año, es algo muy esporádico. O sea, lo que me refería, un segundito, es una persona, por ejemplo, que no es alérgica a los mariscos, que come mariscos, ¿puede volverse alérgica? Lo puede adquirir. Ha habido casos, lo puede adquirir. Nunca ha tenido alergia, cero, tiene 50 años de edad y de repente come un ceviche en el norte de langostinos y se enroncha. Como les digo... Pero ¿por qué aparece esa alergia? ¿Cómo porque aparece? lo rechaza. La alergia es un mecanismo de defensa de nosotros, de nuestro ¿Pero cuerpo. hay un por qué? ¿O es porque el organismo falta de algo, hizo falta de cortocircuito? Porque normalmente hay una predisposición de herencia genética muy leve y de ahí se desprende, ¿no? Y ha habido casos en las otras personas que han comido el langostino y de repente estaba pasado. Y ahí es donde se produce. Es muy raro que sea un marisco fresco. Siempre he comido un pescado en la noche, a las 8 de la noche. He comido langostino en el almuerzo, pero lo sentí medio raro. Porque una persona cuando come un alimento se da cuenta, ¿no? Aparte de los mariscos, que es muy conocido y todo el mundo sabe que la mayoría puede sufrir de alergia al marisco, ¿hay otro alimento al cual también tiene esa fama? Los mariscos es lo principal, ¿no? Mariscos, pescado blanco, negro. El de color negro es el que produce más alergia que el de blanco, ¿no? De ahí tenemos lo que son los envasados, los dulces. Esos producen inmediatamente una alergia muy fuerte, ¿no? Y también puede haber alergias por olores de las comidas. Hay personas mamás que van a comprar al mercado con sus niños y el olor del pescado les produce, por las proteínas que trae la nariz, la alergia, ¿no? O la leche. La leche es un tema de la propia proteína. O sea, la leche de vaca tiene 2 proteínas, la beta-caseína y la beta-lactoglobulina. Tiene un nivel de grasa un poco alto. Entonces, esa grasa
más o menos está relacionada en que puede disparar un poco la alergia, ¿no? Nosotros en la consulta recomendamos que cambien de leche. Y cuando cambian de leche, la alergia disminuye un 20%. Ahora, también hay personas, niños, que son alérgicos al maní. Sí, al maní por el nivel de grasa. ¿Y esta alergia al maní puede ser tan peligrosa como una alergia a los mariscos? Sí, puede ser más peligrosa. Más en Estados Unidos que acá, ¿no? Allá ¿Y eso por qué? que comen crema de maní en Estados Unidos. Es la predisposición. Ahora, las alergias están divididas geográficamente. Las alergias en Perú son distintas a las alergias en otro país. Ajá. Nosotros tenemos otro tipo de variedad de comida. Por ejemplo, ¿Cuáles son nuestras chicha morada. alergias? En Colombia no hay. Claro. Acá en Perú sí, ¿no? En Estados Unidos habrán los envasados, pero acá en Perú sí comemos más chicha morada. Entonces, tiene que haber algo especial como para la alergia para el peruano. ¿Y lo mismo pasa también con costa, sierra y selva? ¿Hay diferentes tipos de alergia en costa, sierra y Sí, selva? hay, en la costa es uno, en la sierra más el norte es distinto, y de Contamana, de Iquitos, de Pucallpa, que vienen pacientes también, presentan. Al alimento es a veces un poco menos, pero siempre está relacionado con la rinitis. Más en el norte que en el sur, a nivel Perú. Más alergia alimentaria es en el norte que en el sur. Bueno, Ronnie, muchísimas gracias. Nos hemos quedado igual con muchas preguntas todavía por querer hacer, porque el tema da para mucho Da para más, más. además es muy interesante, Claro pero que ya sí. nos tenemos que quedar acá. Yo nomás. un último comentario, la idea de la alergia es siempre prevenirla. Nosotros tenemos un consultorio online en la página web de nosotros, alergosalud.net. Pueden, si desean algún tipo de orientación, no tiene ningún costo. Hay muchas personas que nos escriben. Nos pueden escribir a alergosalud.net o al 447-0033 y encantados los orientamos en lo que podamos. Muchas gracias por la Excelente. invitación. Gracias, Ronnie. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos contigo. ¿Te crees bipolar? ¿Eres bipolar? ¿Sabes qué es ser bipolar? ¿Realmente soy bipolar? Ya regresamos.